Entramos es un poco divertido. El sur, como la PTV. Sí, VTV. Lo que será que será el croissant, que se hace Sí. Habéis venido muchas veces, ¿no? Sí. Sí. Con toda la elaboración. aquí en Barrera hace unos 6 o 7 años. Vamos a ver, aparte de los hilos, Muy bien. Y el relleno de masa, pues también con el baño María y tal. El tema de estas fábricas no es porque no una cosa. Esto es más complicado de poner, porque aparte la línea que si es claro, la línea de un montón de tubos, por donde va agua caliente, donde va tal, claro. Sí, es una planta química. Si ya serán los fondos de estos famosos. Claro, pues hay que estar fabricando los dos. En 15 minutos se dosifica, depende de qué producto, son 16 minutos. Y ahora vamos a ver la salida. Atentamente a la mantecada. Sí, la mantecada. ¿Cuál tiene el precio? Perfectamente clasificado. Sí, hay problemas con hay que Yo defiendo lo mismo, lo que digo es que los artesanos es muy bonito, pero como no sea muy limpio sí, lo mismo. es más bonito. Yo creo que no sale. A mí me gusta, yo no sé, pero para la mantecada 4 horas. Ya, depende, sí, porque el que iba por arriba durante 2 horas. No le veo nombre y digo, va, una magdalena. Sí, con aceite de oliva. Está muy rico. Bueno, tiene, a ver, Yo no lo conocía hasta aquí, claro. sí. Y luego lleva la azúcar por encima. Ya, en cuanto más. Esta es como has visto las magdalenas, pero en pequeñitas. La magdalena es de 40 gramos, esta es de 25. Y tiene pepitas, aparte de ese de chocolate, Eso luego es ya un pecado. Eso está, los bocados se eso lo está comen. enfermo. Sí. Y las tenemos, Noche viendo la tele con un cafecito o a la Sí. tarde, con una de estas. y las tenemos, simplemente las pepitas. Bueno, egunon guztioi. Lehenik eta behin Jaurlaritzaren izenean eta bisita hau antolatu dugun guztion izenean eskerrak eman nahi dizkiet enpresari, Tustabaikeri enpresari, bai momentu honetan zuzendaritzan edo akziodunen artean daudenei, baina baita ere langilei eta gaur hau martxan egoteko aukera izan dutenei. Decía que en primer lugar muchas gracias por la oportunidad de la visita y la primera cosa a lo que me gustaría señalar hoy es unas palabras de agradecimiento no solo por la visita y de reconocimiento, sino porque después de un tiempo en el que esta fábrica ha estado parada, gracias a 3 personas que han tenido la valentía de poner en marcha el proyecto, hoy existe la posibilidad de adquirir
esos productos que ya nos están llegando, ya bueno, pues van acercándose a nuestras papilas gustativas, se nos están acercando. Gracias a estos socios emprendedores hoy es posible que estemos aquí, yo creo que es bueno reconocérselo. Se reactiva una actividad empresarial, una actividad industrial, se reactiva el empleo, lo decía Luis, y además tenemos la ocasión de tener un producto local basado en artículos, en materias primas que también son locales, que son de cercanía, con una comercialización que no va a ser solo local, lo decía, va a ser local, estatal y pretende además ser internacional. Es una valoración que hacemos desde luego muy positiva por parte del Gobierno vasco en ese sentido. Gaur egun dagoeneko 20 pertsona daude lanean, emakumeak ia erdia eta hori ere bereziki baloratzekoa da. Ez dugu horrelakorik askotan ikusten eta nik uste dut hori ere rekonozitzekoa dela. Beraz, geldirik antzegoen zerbait, martxan jartzeko aukera, eta enplegua sortzeko aukera. Guretzako garrantzitsu eta baita ere gertukoentzako lagungarria izan dena. En segundo lugar, desde luego por parte del Gobierno vasco, nuestro apoyo, no solamente nuestro apoyo sentimental, nuestro apoyo emocional, sino bueno, pues, a través de nuestras herramientas financieras, de nuestras herramientas de apoyo como es Lehiatu Berria, también este proyecto lo vamos a apoyar en ese sentido. A lo largo de este ejercicio 2020, este programa ha tenido más de 13 millones de euros, bueno, de los cuales una parte va a ser también para esta empresa. Señalar que este programa apoya todo tipo de actuaciones de carácter de desarrollo industrial, de desarrollo de industria alimentaria, sobre todo de silvicultura, de acuicultura, de desarrollo de industria de estas características, transformación, comercialización, puesta en marcha en definitiva de iniciativas de estas características. Un programa que se inició en el 2017 y desde entonces hay más de 600 iniciativas que se han apoyado. Luego es un programa exitoso pero que pretendemos continuar trabajando. Y señalar por último que desde luego una actividad como la de Tuesta Bakery lo que hace es que en la zona de Valdegovía pueda haber una actividad que había desaparecido, se recupera y fomentamos ese desarrollo rural que tan importante es para nosotros. Askotan esaten dugu gure lurraldeak orekatua izan behar duela eta lurralde orekatu batek suposatzen du guztietan egon behar duela bizitzeko lekua, baina baita ere aktibitate ekonomiko sortzeko aukera, eta horrek suposatzen du horrelako instalazioak ez bakarrikan egotea, baizik eta aktibitatea eukitzea, pertsonak enplegatuta egotea, eta behar diren baliabide guztiak hemen inguruan izatea. Hori izan da baita ere ekarri gaituena honaino. Lurralde orekatua beharrezkoa da, eta horretarako gure esfortzua landagerapena luzatzen eta bultzatzea izatea. Decía, el desarrollo rural para nosotros va a ser una de las actividades más relevantes también en los próximos 4 años, porque creemos de verdad que un desarrollo territorial tiene que ser un desarrollo equilibrado. Y desarrollo equilibrado significa tener unas oportunidades de empleo, de vivienda, de salud, de acceso a redes de información, a redes de transporte que sean similares y que sean adecuadas en cada uno de todos y cada uno de nuestros municipios y en todas y cada una de nuestras zonas. Y desde ese punto de vista, todos esos nuevos programas, como son los programas EREIN y LEADER, a lo largo de este año 2021 van a sufrir un impulso pues más importante que lo que han tenido, si cabe, en la legislatura pasada. Este año 2021 van a estar dotados con casi 15 millones de euros en pro de ese desarrollo rural. Queremos actividad y queremos que el empleo también se genere aquí, que no se utilicen estos municipios solamente para vivir o solamente para el desarrollo de una actividad más ligada al sector primario, sino que tengamos todo tipo de actividad, todo tipo de oportunidad. Y para ello nos tenemos que empeñar todos. Esta es una gran actividad y por tanto es una gran noticia que se ponga en marcha y de nuevo solamente quería felicitarles y agradecerles la apuesta que han realizado en estos momentos. Muchísimas gracias, eskerrik asko guztioi.